Perfecto. Bueno, hoy toca hablar de los almacenes de datos. Es otro de los cisnes de nuestro lago. Vamos a comenzar por los anuncios, igual que siempre. Ahora los videos de YouTube tienen tabla de contenido, es decir, que en cada uno de los videos hemos, por ejemplo, añadido en la parte inferior, aquí, los minutos donde empieza cada uno de los temas, por si quieren ir directamente al tema y no tener que pasar por todo el video, ¿está bien? También el próximo sesión sería el día 30, dentro de 2 semanas, y lo que estaremos viendo sería la segunda parte de almacén. Ya desde el Lighthouse vimos que en una sola sesión no cabía todo el contenido, pues almacén peor aún porque es mucho más extenso. Y que bueno, también estaremos en el Power Platform Madrid, que es un evento presencial, los días 24 y 25, si están por Madrid, quieren asistir, pues tenemos un taller para implementar una arquitectura de bajo coste, que sería el viernes y también el sábado. Hay sesiones y estaremos hablando de fábrica, en este caso haciendo una comparación entre el Lakehouse y el Data Warehouse, ¿vale? Y bueno, este es el contenido que vamos a ver hoy. Como siempre, vamos a comenzar con un resumen de lo que hemos visto en la última sesión, es decir, la última Lighthouse, y vamos a hacer una introducción a los almacenes de datos. Esta parte sería el contenido teórico y luego estaremos viendo la parte práctica, que sería, bueno, cómo crear el warehouse y cómo crear los diferentes orígenes de datos ahí en el warehouse. Vale, bueno, entonces ahora tomo el control yo. Bueno, de nuevo, gracias por venir, estar aquí. Hoy no ha venido mucha gente, pero bueno, aquí seguimos. Entonces, vamos a comenzar, como estamos haciendo, es un resumen de lo que vimos la sesión anterior, que hablamos del Lakehouse, la segunda parte, y tocamos estos temas que están aquí, ¿no? Primero hablamos de los accesos directos, que son geniales porque nos evitan tener que estar copiando datos. Si tenemos datos externos, por ejemplo, en Azure, pero no en Fabric, sino en un Data Lake de Azure, no necesitaríamos copiarlo. Hacemos el acceso directo y se accede directamente desde el Lighthouse a esos datos. Recuerden que se puede hacer acceso directo al Lighthouse tanto a la parte de archivos como a la parte de tablas. Que en la parte de tablas lo que sí tienen que estar los archivos en el origen tienen que estar en el formato Delta. Tiene que ser una carpeta donde estén organizados en el formato Delta. Y que no solo es de Azure, sino también tenemos las nubes, la nube de Amazon y la nube de Google. También de ahí podemos hacer accesos directos. ¿Vale? Hay una cosita que no mencioné, que no mencionamos en la sesión anterior, que es que se puede activar la caché en los accesos directos, de manera que los datos se traigan una vez y luego tengo entendido que la configuración actual es fija de un día, 24 horas, esos datos permanecen ahí y entonces ahí estamos ahorrando probablemente dinero. Ese está activo en este momento para cuando se crea acceso directo desde Google o desde Amazon. Ajá. Que son los que más interesan porque ahí indudablemente vamos a gastar dinero desde esas nubes para traer los datos hacia acá. Vale, lo otro que hablamos fue de seguridad. Un poco vimos en la parte de seguridad que tenemos 3 maneras de controlar la seguridad por los roles del área de trabajo, como hacemos igual en Power BI, estamos acostumbrados. Bueno, aquí también cada componente, en este caso el Lakehouse, se puede controlar así. También se puede compartir de forma similar también a como se hace en Power BI.
con determinadas características que vimos y que también hay una característica preliminar que se puede controlar el acceso a las carpetas que estén en los archivos de forma individual y dar permisos de lectura y escritura a usuarios o grupos. Después hablamos de las APIs, de cómo nosotros podemos interactuar con el Lakehouse y con el OneLake a través de una API, que eso nos facilita o nos da más opciones de no solo interactuar dentro del propio ambiente de Fabric, sino incluso interactuar con herramientas externas. Entonces, ahí recuerdo que vimos dos API. Hay una API que es la API de Fabric. Es una API que está todavía en versión preliminar y que mostré rápidamente que tiene, dentro de la API de Fabric en general, tiene una parte dedicada al Lakehouse, que nos permite, por ejemplo, crear un Lakehouse, borrar un Lakehouse y cosas así. Mostré rápidamente un script en que... Y también hay una API de OneLake que permite copiar y leer archivos hacia OneLake. Que mostré una herramienta de Azure que es compatible, porque esta API de OneLake es compatible con las herramientas que se utilizan para acceder al Data Lake Generación 2 de Azure. Y bueno, y por último vimos esto que estamos mostrando, que es esta tarjeta, donde el objetivo es mostrar la interacción que tienen estos componentes que vamos viendo. Tony, bienvenido. Gracias por estar por ahí. Entonces, esta tarjeta, donde el objetivo es estar mostrando los diferentes componentes que están viendo, las interacciones que puedan tener con el resto de los componentes. Interacciones muchas que todavía no hemos visto porque, por ejemplo, no hemos hablado de ninguno de estos componentes, pero ahí lo dejamos más o menos graficado para dar una idea general que no es solo lo que vamos viendo aquí, sino que también quedan interacciones pendientes de ver más adelante. ¿Sí? Bueno, ahí bastante. Había una pregunta pendiente, Mónica, que Mónica no la veo, no ha venido ahora. Bueno, había hecho una pregunta. Bueno, la voy a responder aquí por si luego ve el vídeo. Las actualizaciones de los modelos semánticos con Fabric son limitadas. Quiero decir, están sujetas a licencia. Bueno, dijimos que íbamos a preparar mejor la respuesta para no improvisar mucho y hablar con más seguridad. Entonces, esta es la respuesta que tenemos. Primero, tener claro, cuando habla de esto, actualizaciones de modelos semánticos, si lo que se refiere es al modo import, o sea, que estamos importando datos hacia Power BI, bueno, eso más o menos se mantiene. Lo que existe ahora, que es con una cuenta Pro, lo único que se puede hacer es 8 actualizaciones al día. No hay más. Entonces, con una cuenta Premium por usuario o con una cuenta Premium por capacidad, que en el caso de Fabric, y como ya sabemos, a partir de dentro de poco solo se podrá hacer por Fabric, es a partir de la F64 de Fabric. O sea, Premium por capacidad es equivalente a las capacidades de Fabric a partir de la F64. Por la interfaz usuario del servicio de Power BI, las actualizaciones se pueden programar hasta 48 al día. Eso se mantiene. Pero en estas mismas, ya sea en PPU, en Premium por usuario o en Fabric a partir de la F64, sí lo podemos hacer, automatizar con herramientas, utilizando ya sea el punto de XMLA o la API REST, y ahí sí no hay límite de la frecuencia de actualización. Repito, si tenemos Premium por usuario, hay un límite impuesto por la interfaz usuario del servicio, pero si lo hacemos por programación, automatizándolo, no hay límite. Por otra parte, hay un modo nuevo en Fabric, del cual no hemos hablado todavía, que se llama Direct Lake, que está activo en todas las licencias de Fabric, o sea, desde la F2 hasta la última F. En todas las licencias de Fabric está activo este modo. Es un modo en que no hace falta actualizar los datos, o dicho de una manera más exacta, la actualización es automática por defecto.
Pero ahí en ese modo lo que se actualiza no son los datos como tal, sino más bien la estructura de los datos, los metadatos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esa actualización por defecto es automática. Se puede quitar que no sea automática y se puede hacer también por programación, por una API, y ahí tampoco hay límite en la frecuencia. Bueno, ahí lo dejo. No sé si Mónica, como no vino, no sé si es a eso a lo que se refería, ¿vale? Si no, bueno, ya después que continúe. Aquí nosotros siempre después compartimos estas diapositivas como PPT, como PDF, y entonces aquí he puesto enlace a donde se puede ver esa información de eso. Bueno, sin más demora, yo voy a seguir hablando, luego la parte práctica la va a hacer Diana. Sin más demora, vamos aquí al almacén de datos. ¿Sí? Bueno, el almacén de datos es el segundo componente que vamos a ver. El primero que vimos fue el lakehouse. Y empezamos por estos componentes porque son los componentes de almacenamiento. ¿Vale? Ahora, en el lakehouse, seguro que recuerdan que habíamos hablado de que todo tipo de datos, de hecho tiene carpetas y tiene tablas. Bueno, aquí en el almacén solo almacena datos estructurados. Solo almacena datos estructurados. El almacén, el warehouse, es el equivalente a lo que conocemos como un data warehouse. Nuestra base de datos con sus tablas, el data warehouse de toda la vida. De toda la vida. ¿Vale? Entonces, aquí también quiero señalar, por eso he puesto este ave de aquí. Recuerden que en la introducción esta que hicimos, las aves eran como lo que llamaron los motores. Los diferentes motores que pueden haber en Fabric y que bajan al lago a interactuar con los datos, a modificarlo, a transformarlo, a traerlo. ¿Sí? Entonces, aquí, a diferencia del lakehouse, en el warehouse, según lo tenemos entendido nosotros, ya él es un motor, tiene un motor. ¿Qué motor tiene? Precisamente un motor de SQL. Con el almacén o con el data warehouse podemos utilizar SQL para cargar, transformar datos. ¿Sí? Eso es a diferencia del lakehouse. A diferencia del lakehouse. Y repito, estos datos son solo datos estructurados. O sea, solo trabajaríamos con tablas. Estas tablas están soportadas sobre el lago también. Recuerden que el formato de las tablas siempre es el formato este Delta Lake, que utiliza archivos Parquet, ¿vale? Es el formato Delta Lake y que todo está almacenado en el One Lake. O sea, el warehouse, para simplificar, sería un servidor de base de datos como bastante compatible con SQL Server. O sea, utiliza el lenguaje, el dialecto de SQL Server, que se llama Transact SQL o TSQL, pero que el motor y los datos están separados como está implementado de manera general en Fabric, y los datos están en el formato Delta Lake, como están almacenados todos los datos estructurados en Fabric. ¿Sí? Lo otro que quiero señalar es que si vamos a las experiencias de Fabric, lo que aparece abajo a la izquierda está dentro de esta experiencia que se llama Synapse Data Warehouse. O sea, hay como una sección de Fabric dedicada prácticamente al Data Warehouse. Yo repito, esto lo dijimos ya anteriormente, que aquí todavía no vamos a hablar de arquitecturas. Con Fabric, con los diferentes componentes, se pueden crear diferentes arquitecturas. En estos todavía estamos concentrándonos en cada componente. Yo lo comparé con una ficha de Lego. Bueno, estamos presentando las diferentes fichas de Lego que tenemos. No vamos a hablar de la arquitectura, insisto, pero bueno, con un almacén de datos, con un data lake, se puede implementar arquitectura, que se pueden complementar con un lakehouse o no. ¿Vale? Eso, ahí hay varias cosas que podemos hacer. Vale, entonces, seguimos un momento. En el lakehouse, espero que recuerden que tenemos lo que se llama el punto de conexión de SQL. O sea, el lakehouse, lo que vimos antes, en las sesiones anteriores. Tenemos el punto de conexión de SQL,
que es un punto de conexión de solo lectura, donde podemos acceder a las tablas del Lakehouse con SQL. Pues bien, ese punto de conexión de SQL en realidad es un warehouse o un almacén. Es lo mismo, es el mismo motor. Exactamente el mismo, lo que digamos que está capado, porque solo se pueden hacer operaciones de lectura. Mientras que en el almacén, que es lo que estamos viendo hoy, se pueden hacer prácticamente todo tipo de operaciones que podemos hacer con una base de datos SQL. ¿Sí? Entonces, podemos decir que tenemos el warehouse, el almacén, lo podemos crear como una cosa independiente en Fabric o se crea cuando creamos un lakehouse. Ahí tenemos dos versiones del almacén. Lo que uno es de solo lectura. Bueno, un poco de historia muy brevemente. El Data Warehouse, el almacén de datos, como seguro que sabéis, tampoco es un invento de Microsoft, es un invento bastante que tiene ya bastantes años, ¿vale? Que bueno, los principales autores, ¿vale? Will Eamon y Kimball son los principales, digamos, creadores de este concepto, o por lo menos del nombre, almacén de datos, Data Warehouse, y viene de la década del 90 del siglo pasado. Calcular cuánto tiempo tiene y todavía se mantiene. Ellos tienen enfoques más o menos diferentes, pero un poco con el tiempo, un poco que todo se ha un poco bastante, han tendido bastante a hacer lo mismo, o se pueden combinar en distintos de esos, ¿vale? Los fabricantes de base de datos se han adaptado a que se puedan implementar almacenes de datos con sus bases de datos. Y Microsoft es uno de los campeones en eso. O sea, el SQL Server es campeón de muchas batallas de implementar almacenes de datos en empresas, utilizando SQL Server y algunas otras herramientas que provee SQL Server. Igual que con Azure, en Azure también tenemos SQL en Azure, que con él también se puede implementar un almacén de datos. Pero ¿qué pasa? Que en los últimos tiempos han habido determinadas empresas que han creado almacenes de datos en la nube con determinadas ventajas que facilitan mucho la carga de datos, procesamiento, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, Amazon con su producto Redshift, Google con BigQuery y bueno, Microsoft se ha ido adaptando, sacó el Azure Synapse Analytics, que es el predecesor del almacén de datos que estamos viendo aquí. Y de hecho es el predecesor de Fabric como tal. El ganador en esto de los almacenes de datos en la nube, yo creo que sin duda es Snowflake. Ha ganado, o sea, es el que más se usa en este momento. Y entonces precisamente Microsoft lo que está tratando de hacer con el almacén de datos de Fabric es esto, un poco entrar en esa carrera. Entrar en esa carrera y a ver si, como pasa muchas siempre, Microsoft no siempre es el primero en entrar, pero siempre logra por lo menos llegar a los primeros lugares. ¿Vale? Bueno, esto es un poco de historia, ¿vale? Entonces, ahora a los antecedentes directos que tiene este almacén dentro de Microsoft, dentro de Microsoft y dentro de Azure. O sea, esto que muestro aquí sería como la historia de izquierda a derecha, ¿no? Vamos contando la historia de izquierda a derecha. Bueno, la historia comienza hace mucho tiempo. El servidor de SQL Server, que es un caballo de batalla, es una base de datos de primer nivel que Microsoft, bueno, ha desarrollado y comienza por aquí desde hace muchos años que en SQL Server y en Azure SQL, la variante SQL Server de la nube de Microsoft, se admite lo que se llama la virtualización de archivos. La virtualización de archivos no es más que poder hacer consultas SQL a archivos que estén almacenados en carpetas. Bueno, eso hace muchos años, Microsoft lo tiene implementado en SQL Server. En el SQL Server que descargamos, instalamos la versión de desarrollador, en el SQL Server que se ejecuta, eso desde hace muchos años lo tiene. Entonces, por ese camino, es que hemos llegado a lo que tenemos ahora hoy. Es parte de ese camino. Otra parada
que me parece interesante en ese camino es la capacidad que añadió Microsoft de crear índices de almacén de columnas o índices columnares. Ajá. O sea, que crear índices en SQL que separen las columnas, que separen cada columna y comparten cada columna y permitan entonces ser más eficientes cuando queremos hacer consultas analíticas, que agrupan los datos, que sumarizan los datos, ¿vale? Algo similar a lo que tenemos en Vertipack, ¿no? Bueno, eso está implementado desde hace unos años en SQL Server, ¿vale? Y bueno, luego de esa implementación, en Azure, Microsoft sacó hace unos años un producto, un servicio llamado Azure Data Warehouse. O sea, ya orientado un poco a las cargas analíticas, a que cumpliera con estos paradigmas. Él lo sacó como un producto. Ese producto no duró mucho porque lo sustituyó Azure Synapse. O sea, Azure Synapse a los pocos 2 o 3 años de haber salido del Azure Data Warehouse, salió el Azure Synapse que incluía parte del Azure Warehouse entre sus componentes. Entonces, en sus componentes tenía dos, uno que llamaban SQL dedicado, o sea, tiene Azure Synapse, todavía se utiliza mucho, SQL dedicado y un SQL sin servidor. Y precisamente el SQL sin servidor es el heredero directo, el padre directo de lo que tenemos ahora en Fabric, en el almacén de datos de Fabric. Porque el SQL sin servidor solo utiliza archivos para leer los datos y además él es un conjunto de nodos que automáticamente, de acuerdo a la carga, él acomoda la carga para crecer más o crecer menos de acuerdo a las consultas que se hagan. ¿Vale? Bueno, entonces, con esos precedentes tenemos lo que sería la arquitectura que tenemos en el almacén de datos de Fabric. Es esto que muestro aquí a la izquierda, de forma muy simplificada, que simplemente es una distribución de varios nodos sin servidor. O sea, en lo que se llama sin servidor, que quiere decir que nosotros no tenemos que configurar nada. Esos nodos, de acuerdo a la carga, lo que estaba comentando, se crean nuevos nodos o se deja o nodos que existen se separan para acomodarse a la carga. Y entonces esos nodos están preparados para leer los datos de Delta, del formato el Delta Lake, que están almacenados, repito, en el One Lake. Esta manera de que esos nodos, el manejo de esos nodos, que es una operación compleja, la implementación de Microsoft se llama Polaris. Es un sistema de Microsoft que se llama Polaris y que es el sistema que se usaba precisamente, Azure Synapse SQL sin servidor. El Azure Synapse SQL sin servidor es muy bueno en esto, pero el problema que tiene con esta parte serverless es que es un poco lento para ejecutar las consultas. Para ejecutar las consultas que está leyendo de esos archivos, esos ficheros en formato. Entonces, para compensar eso, ¿qué hicieron? Ahora yo me voy a un nodo específico. ¿Qué hicieron ellos ahora? ¿Qué le pusieron nuevo al almacén de datos que no existía antes? Bueno, si yo me voy a un nodo específico, unieron dos componentes de Microsoft que son los mejores en su uso. Primero, un componente de SQL Server, que es el optimizador de consulta. Los que habéis trabajado en SQL Server, cuando hace una consulta, uno puede ver el plan de la consulta. Bueno, ese optimizador es de lo mejor que hay en el mercado, ¿vale? Y entonces, Microsoft se metió un par de años trabajando para poder llevar ese optimizador de consulta aquí a Fabric, o sea, que sea capaz de optimizar esas consultas para trabajar con los ficheros Delta, con los ficheros Delta Lake, ¿vale? Lo otro que hizo fue, tomó otra cosa que es número 1 mundial, universal, de Microsoft, que es el motor analítico que utilizamos en Power BI o en Analytics Service, que es el Vertipack. Entonces, él unió aquí en el almacén de datos ese motor para que ese motor se adapte a los ficheros Delta Lake y que sea capaz
de procesar las consultas SQL. O sea, con estos tres elementos, el Polaris, que es lo que implementó y le salió bien en Synapse SQL sin servidor, y con estos otros dos elementos, entonces ahora lo que tenemos es un almacén que es súper rápido, que es súper eficiente, ¿vale? Esto de acá, yo les recomiendo, está en la referencia, este señor Bogdan Skrival ha tenido que ver con esa implementación y él lo explica súper bien en este vídeo que comparto ahí en las referencias luego para que él explica esto que estoy mostrando yo aquí. Ahí fue donde yo lo aprendí. ¿Vale? ¿Esto qué? Como tiene orientada esa arquitectura. ¿Vale? Bueno, entonces, la idea, repito, es esa. Tener un servidor que SQL, un servidor SQL, pero que lea los ficheros estos del Lake y que sea tan óptimo como el servidor de SQL de Microsoft, que es sumamente óptimo. Ahora, el objetivo de ellos es que sea 100% compatible. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que muchos clientes o muchos usuarios, muchas empresas que utilizan SQL como almacén de datos, bueno, migren a Fabric y utilicen esto. Para ellos se hizo esto, ¿vale? Entonces, es casi compatible. Aquí les pongo una lista de algunas cosas que todavía no son compatibles de SQL. O sea, hay algunos comandos de SQL que todavía no son compatibles. Por ejemplo, me llama mucho la atención esto de las columnas de identity. Los que habéis trabajado con SQL Server, las columnas de identity es la columna autoincrement, que se autoincremente. Bueno, por ahora es una limitación que tiene, no podemos hacer columna autoincrementada. Hay por ahí algunos trucos, hay uno oficial de Microsoft que, bueno, que con eso se puede lograr. Hay algunas otras cosas que no tenemos, ¿vale? Pero bueno, se pueden hacer transacciones, se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Vale. Eso es lo primero, esas limitaciones. La otra limitación es en los tipos de datos. Como se está usando de base los ficheros Delta Lake y Parquet, todavía no se ha podido tener una compatibilidad 100% entre los tipos de datos de SQL Server y los tipos de datos del almacén en Fabric. Bueno, entonces aquí les dejo esta tabla, los tipos de datos que hay ahora, que existen ahora, ¿vale? Pero repito, el objetivo de esto es que pues, se pueda migrar todo lo que está en un almacén de datos hecho con SQL Server aquí a este almacén de Fabric. Bueno, yo creo que ya he terminado lo que iba a hablar. Perdonen por hablar tanto. Ahora les dejo con Diana, que ella va a hacer cosas prácticas. Bueno, sí. Vamos entonces a entrar en materia. Vamos a empezar por crear un almacén. Vamos a ver dentro de ese almacén qué podemos hacer y cómo relacionarlos con los lakehouse que ya teníamos, ver el modelo semántico, igual que hicimos con el lakehouse, y bueno, hacer operaciones de las que hacemos en SQL normal. Crear tablas, insertar datos, hacer consultas de selección, etcétera. ¿Vale? Vamos el servicio de Power BI. Hemos creado un nuevo área de trabajo a la que hemos llamado Fabric Warehouse, y como pueden ver aquí, esta área de trabajo ya tiene creado un lakehouse. Vean en el lakehouse el punto de conexión SQL y también el modelo semántico de ese lakehouse. No vamos a entrar a ver en este momento el contenido, pero más adelante sí que necesitaremos acceder a él. Para crear almacén de datos, aquí tenemos varias opciones. Un camino es venir por aquí por el botón nuevo cuando estamos dentro del área de trabajo, y aquí podemos buscar entre las opciones el almacén, ¿vale? Vean que aquí aparece dentro de la experiencia Data Warehouse. Vemos que todos estos eran experiencias y que había una específica, esta de aquí, para el Data Warehouse. Para crear el Data Warehouse, pues sería esta opción de aquí. Este es un camino. El otro camino es ir aquí por el botón, buscar la experiencia Data Warehouse, y aquí ya saldrían solamente pues, los elementos del Data Warehouse. Tenemos aquí el almacén de datos, ¿vale? Y por aquí podemos crearlo también.
lo primero que nos va a pedir es el nombre. En este caso le voy a llamar almacén 1, como el otro se llamaba Lighthouse 1, pues este será almacén. Y una vez creamos el almacén, entramos directamente en el editor que tenemos aquí desde SQL. Vamos a, ahora está en el proceso de crear, recuerde que siempre se demora unos minuticos. Vamos a ir de nuevo al área de trabajo y vamos a observar que aquí en el área de trabajo el almacén se ha creado y este almacén vean que tiene un modelo semántico. Es decir, que al igual que el Lighthouse, el almacén de datos tiene un modelo semántico. Modelo semántico que igual que en el caso del Lighthouse podemos deshabilitar o que podemos utilizar. Si volvemos entonces al Data Warehouse, veremos entonces lo que tenemos en este momento. Aquí, carpeta de esquema, carpeta de seguridad y nada más. Bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer prácticamente todo lo que hay en SQL. Lo primero que voy a crear aquí son dos esquemas. Piensen que esta Data Warehouse yo lo estoy creando para un informe en Power BI y que necesito entonces tener mis tablas de hecho y mis tablas de dimensiones. Voy a crear entonces un esquema para dimensiones y otro esquema para tabla de hecho. Para crear esquemas, simplemente aquí al lado del objeto, igual que en SQL, en el Management Studio, tenemos la opción Nuevo Esquema. Vean que aquí es un comando lo que tenemos, ¿vale? Y en este comando sería la instrucción create esquema y entre corchetes el nombre del esquema. Bueno, pues al primer esquema yo le voy a llamar dimensiones. Y ya tendríamos la primera. Podemos ejecutarlo. Cuando ejecutamos el comando, pues se crea el elemento. Vean que ya aquí tenemos entonces una serie de esquemas por defecto y dentro de estos esquemas está el de dimensiones. Normalmente el que vemos en SQL, el más común es el DBO, ¿vale? Pero vean que hay otra serie de esquemas que podemos tener nuestros propios esquemas. Bueno, aquí mismo voy a copiar la instrucción, la voy a pegar debajo y simplemente voy a cambiar el nombre. Vamos a crear ahora el esquema hechos. Y lo ejecutamos. Y ahora se ha creado el segundo esquema. Ya tenemos esquema hecho y esquema de dimensiones. Como el nombre indica, en unas voy a guardar mis tablas de hecho y en otras mis tablas de dimensiones. Bien, voy a cambiarle el nombre al script que va a quedarse almacenado aquí. Y le voy a llamar por pasos el número 1, crear esquemas. Lo voy a poner en así. Y ya lo tendríamos. Bien, tenemos esquemas, vamos a crear una tabla. Vamos a crear una nueva consulta, vamos a separarla de crear esquemas. Y aquí ya tengo preparado el código para crear esa nueva tabla. Voy a buscarlo y a pegarlo. Simplemente voy a abrir con un bloc de notas. Código. Y es una instrucción pues, de SQL que estamos acostumbrados a trabajar. Instrucción create table, el nombre del esquema donde va a estar esa tabla, el nombre de la tabla y entre paréntesis la lista de campos. En este caso tenemos un código vendedor de tipo char 6 que admite valores null, un campo vendedor de tipo varchar 100. Null, recuerden que los tipos de datos, por ejemplo, no tenemos ni nchar ni nvarchar. Hay que utilizar el char o el varchar. En este caso la longitud es 100 y admite null. Y pues finalmente el campo foto, que es varchar también, 255 y admite null. Si ejecutamos esta instrucción, se crearía esta tabla de vendedores dentro del esquema dimensiones. Vamos a probarlo. Aquí vean, se ha ejecutado, ya se ha creado. Si desplegamos dimensiones, podemos ver que hay tablas, hay vistas, hay funciones y procedimientos almacenados. Los objetos que puede contener ese esquema. Y dentro de ese esquema está mi tabla de vendedores. Mi tabla de vendedores que ahora mismo no tiene nada. Si nosotros ejecutamos una sentencia select,
y voy a arrastrar la tabla, igualito que haría en el Management Studio. Vean que aquí viene el nombre del warehouse, que sería el servidor, la base de datos, perdón, el nombre de la tabla, del esquema y el nombre de la base de datos. Aquí podríamos dejar simplemente el esquema y la base de datos y ejecutar la consulta y veremos que en este caso la tabla está corriendo, no contiene datos, está vacía. Bueno, podríamos entonces comenzar a llenar esta tabla. O podríamos también eliminar otra de las instrucciones de lenguaje de definición de datos. Tengo una tabla, puedo querer eliminar esa tabla. Pues simplemente ejecuto el comando drop table, ¿vale? Voy a copiarlo ya que lo tengo por aquí. Y a continuación el nombre de la tabla. Nombre de la tabla que tiene que venir el esquema y el nombre. Y ejecutamos. Y se ha ejecutado, se refresca y no tengo tablas. Pues simplemente vuelvo a crear mi tabla. Volvemos a ejecutar. Problema y ya tenemos tabla vendedores. Vale. Vamos a llevar a este script crear tabla. De esta manera podría crear todas las tablas que necesito. ¿Sí? Por supuesto, se puede definir una serie de características más, pero de momento ya nos vale. Vamos a crear una nueva consulta. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear consultas como lo haríamos en SQL Server. Vamos a copiar el Management Studio y vamos a ver a una de las consultas. Vale, vean, en este caso estoy creando un registro en la tabla de vendedores, utilizando la instrucción insert into y en este caso con values. Le estoy especificando cada uno de los valores en el mismo orden que están las columnas en la tabla, si no habría que especificar la lista de columnas, pero aquí directamente la lista de valores. Vamos a ejecutar este comando. Seleccionamos, ejecutamos. Y ahora si ejecutamos una consulta select sobre la tabla, podemos ver que la tabla contiene un registro, que son los valores que introduje. Bueno, como mismo haríamos en SQL Server, podemos ejecutar instrucciones de actualización de los datos, filtrado de filas, filtrado de columnas, órdenes, etc. Por ejemplo, aquí en el nombre tengo Diana Aguilera, voy a actualizar el registro, en este caso es único, pero si hubiera más, solamente modificaría este porque estoy especificando la condición del código para que solamente se actualice ese registro. Y luego voy a ejecutar y vemos un select para ver el contenido. Vean que se ha modificado. Puedo entonces filtrar de las filas las que cumplen determinada condición. Vuelvo y repito, ahora hay pocos elementos, uno solo de hecho, pero las consultas funcionan igualmente. Puedo eliminar una fila de mi tabla. En este caso, es la única que contiene. Para eliminar una sola fila, en la instrucción delete con la cláusula where indicando qué fila quiero eliminar. ¿Vale? En este caso, hemos eliminado registros. Si hacemos un select sobre la tabla vuelve a estar vacía. Bien, estamos insertando datos, actualizando datos, eliminando datos de forma manual. Por supuesto que esta no es la forma más eficiente, ¿vale? Lo que pasa es que todavía no conocemos los otros componentes que nos van a permitir hacerlo, ¿vale? Y también de qué otra manera podríamos acceder a esos datos. Eso veremos con TransactSQL en un ratico. Vamos entonces ahora a ejecutar una inserción masiva. Voy a crear bueno, en este caso le voy a llamar consultas, ¿vale? Que quede. Después, esto script lo subiremos al GitHub.
Y vamos a crear una nueva consulta en blanco. Y en este caso voy a buscar un script que ya tengo preparado igualmente, donde vamos a insertar múltiples filas. Vean entonces, de nuevo, la instrucción insert con values y aquí estoy especificando los nombres de las columnas. En este caso podría haber pasado los valores en otro orden que no es el orden por defecto. Y ven que cada fila o cada registro que va a insertarse va encerrado entre paréntesis, ¿vale? Vamos a ejecutar primero la inserción y luego aquí se ha ejecutado correctamente. Vamos entonces a hacer un select sobre la tabla y podemos ver el conjunto de datos. Bien, esto que estamos haciendo desde aquí, desde Fabric, desde el almacén de datos, podríamos hacerlo también desde SQL Server. Yo voy desde el Management Studio, una herramienta de cliente que nos permite conectarnos a el Data Warehouse, el almacén de datos de el Wallet. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a ese almacén de datos. Para conectarnos al almacén de datos necesitamos buscar la cadena de conexión. Vean que dentro del almacén, aquí en el botón de configuración, ¿vale? Lo tenemos aquí. En este botón de configuración, cuando hacemos clic en él, aparece esta ventana y aquí tenemos la cadena de conexión. Pues simplemente la copiamos y la utilizamos para conectar. Copiamos cadena de conexión, nos vamos al Management Studio, le decimos conectar, un Database Engine, pegamos la cadena, ¿vale? Y en la autenticación escogemos la conveniente y especificamos en este caso el correo electrónico. Le damos conectar, nos va a pedir. Ah, ya se conectó, no hizo falta nada. Bueno, esto es porque está aprendiendo, pero nos pide generalmente la aplicación del Authenticator o la autenticación que tengamos definida para poder conectar. Bien, tenemos la conexión al Data Warehouse, vemos aquí, en realidad la conexión aquí está al área de trabajo y lo que estamos viendo no solamente es el almacén de datos, estamos también viendo el layout. Aquí podríamos ver las tablas que contiene ese layout. Aquí lo que les decía son antes, que el layout tiene un data warehouse. Vean que tiene tablas, tiene vistas, tiene para procedimientos almacenados, igualito que el almacén. Y aquí estaría nuestro almacén, ¿no? La única diferencia es que lo que puedo hacer en Lakehouse es simplemente, pues, consultas de selección, de crear vistas, pero que solamente muestren valores, o procedimientos que solamente muestren valores. En el caso del almacén, podemos insertar, eliminar y actualizar como hemos hecho hasta ahora. Bueno, aquí vamos a abrir. Vamos a abrir la tabla, tenemos la tabla vendedores y aquí pues he preparado algunas consultas, bueno, las mismas que habíamos visto ya. Aquí, por ejemplo, si hacemos un select ahora mismo, sobre la tabla vendedores y ejecutamos la instrucción, tenemos que cambiar, ahora mismo estamos en master, tenemos que irnos a este servidor, ¿vale? Vale, hacemos un detalle, nos paramos aquí un momento. Creamos una nueva query desde aquí. Vale, ahora sí estamos conectados. Voy a pegar acá la consulta y ejecutamos. Ahora sí estamos en el servidor que es. Y vean, aquí estamos viendo los valores, los registros almacenados en la tabla de vendedores. Bueno, vamos a hacer una inserción. ¿Vale? Se ha ejecutado, igualito que trabajaríamos en un SQL local.
Aquí estarían los registros, el último que insertamos. Aquí vamos a actualizar lo mismo que hicimos ahorita, ejecutando el update, ¿vale? Estaría, si ejecutamos de nuevo el select, podemos ver que ya se ha actualizado. Vamos a seleccionar un elemento, el subfiltrado, en where. Aquí nos devuelve porque le hemos pedido simplemente el campo nombre, no toda la fila. Vamos a eliminar esta fila que hemos creado, ¿vale? Simplemente ejecutamos, se ha eliminado, y si volvemos a ver el select, veremos que ya el registro no se encuentra. Bueno, en este caso no sería este el que nos interesa, que están todos los elementos, ¿vale? Todas las columnas, y podemos ver que ya no está. De la misma manera, podemos hacer un delete de toda la tabla, simplemente con delete from sin el where. Aquí el truncate era una de las opciones que todavía no está disponible. Bien, si podemos trabajar desde el Management Studio conectándonos a el almacén y hacer todo este trabajo. Vamos a volver de nuevo aquí al almacén. Y ahora, bueno, en este caso, vamos a llamarle, cambiar nombre, 4, y vamos a decir insertar múltiples filas. ¿Vale? Y renombramos. Y ahora vamos a crear una nueva consulta. Y esta consulta la vamos a hacer sobre las tablas que tenemos en el Lakehouse. Vamos a ir un momento hasta el Lakehouse para ver qué tablas tenemos. Volvemos al área de trabajo. Vamos a entrar dentro del Lakehouse. Recuerden que en el Lakehouse puede haber ficheros y tablas. En este caso tenemos 3 tablas que al final son ficheros Delta. Una de clientes, una de municipios, ¿vale? Y una de tiendas. Pues vamos a crear una consulta que combine la tabla tiendas con la tabla municipios. Vean que los campos de la tabla tiendas es código, el nombre, y tiene un código del municipio. Y luego la tabla municipio tiene ese código y además tiene propiedades como el nombre del municipio, la provincia y la comunidad autónoma. Pues yo quiero hacer una consulta que me combine estas 2 tablas y la quiero hacer aquí en el almacén. Vamos entonces a crear ese select. Bueno, lo tengo preparado por aquí también. Lo vamos a buscar. Esto sería una consulta a la base de datos. ¿Vale? Aquí. Y pegamos la consulta. Si se fijan bien, aquí tendría el select con los campos que necesito, el from. Vean que aquí tengo que especificar que la base de datos es el Lakehouse. El esquema en el Lakehouse es DBO. La tabla que quiero, tiendas, la estoy combinando con un init, que los elementos que estén en las 2, con otra tabla del Lakehouse, que sería municipio, y la estoy enlazando por código de municipio, ¿vale? Ahora mismo, si yo ejecuto, ¿vale? Puedo ver el resultado. Vean que no he tenido necesidad de añadir aquí este origen dato. Pudiéramos hacerlo. Fíjense que aquí en el navegador tenemos una opción para añadir nuevos almacenes. Y no solamente el Lakehouse, podría ser otros Data Warehouse. Vean que aquí está el Lakehouse, lo podemos añadir. Y vean que aquí tengo disponible del Lakehouse, pues los esquemas, que en este caso el único sería el DBO, y las tablas dentro de ese Lakehouse. Y hemos hecho una consulta directamente al Lakehouse. Ahora bien, esa consulta yo pudiera querer almacenarla en una tabla, ¿vale? Para ello, simplemente ya sabemos que la instrucción para crear tabla es create table. A continuación sería el nombre de la tabla. Le voy a llamar tiendas, ¿vale? Y mi instrucción sería as. Y aquí debajo lo que vamos a pegar la misma consulta. Es decir, que me cree una tabla a partir de la selección que tenemos que dar. Bien, esta tabla
que se llama tiendas. Si yo no especifico un esquema, la va a crear dentro del esquema DBO que tenemos en almacén porque es el esquema por defecto. Sin embargo, yo aquí, como tiendas es una dimensión, pues quiero que se cree dentro de el esquema de dimensiones. Y voy a utilizarlo junto tiendas. Entonces, ahora esta tabla que vamos a crear se creará dentro de ese esquema. Ejecutamos la consulta. ¿Vale? Se ha ejecutado. Y ahora podemos hacer un select de esa tabla. Bloqueado. ¿Qué me dice? Vale, ya está. Y vamos a seleccionar aquí la tabla. Entonces, ejecutamos la consulta. Y vean, tenemos la tabla creada dentro del esquema de dimensiones y además ya tiene los datos. Bien. Como mismo creamos una tabla, podríamos crear pues una vista. ¿Para qué vamos a almacenar los datos en el Lakehouse y aquí en el Warehouse? Pues con una vista ya lo tendríamos y una vista la podemos utilizar en Power BI si queremos conectarnos. Bien, vamos entonces, en lugar de crear una tabla, vamos a crear una vista. Le llamaré vistas. ¿Vale? Y aquí, pues, código y simplemente la misma consulta que ya teníamos por aquí. De esta manera, no hay datos almacenados, siempre los irá a buscar al Lakehouse. ¿Vale? Ha creado la vista, la podemos ver aquí. Error mío. Vean, no he puesto el nombre del esquema delante y por lo tanto se ha almacenado en el esquema DBO. Vamos a buscar el esquema DBO, vamos a buscar en View y aquí estaría. Vale, si quiero que se cree en el esquema de dimensiones, pues tengo que volver aquí a crearla, especificando el esquema donde la quiero crear. Y ahora sí, vengo aquí a View y ya me aparece la vista. Puedo hacer un select de la vista. Tendrá el mismo efecto que el de la tabla. Lo único que aquí los datos no se almacenan. Los va a buscar al Lakehouse. Vale. Finalmente, podemos crear de la misma manera un procedimiento almacenado. ¿Vale? En este caso lo llamaré CP tiendas. Un minuto. Y pues la intrusión será la misma consulta. Vamos a bajar aquí un poco el editor. Y copiamos la misma consulta. Pudiéramos utilizar los procedimientos almacenados para una actualización incremental. En este caso no es necesario, pero por ejemplo en una tabla de hechos tenga un campo fecha y puedo entonces introducir registros a partir de la última fecha que tenga almacenada. Bueno, se ha creado el procedimiento almacenado, de nuevo me ha pasado lo mismo, no especificado. El esquema no debe haber creado en DBO, volvemos a ejecutar. Y aquí en Story Procedure, ¿vale? Tenemos el procedimiento almacenado. En este caso, para ejecutarlo, no tiene parámetros. Vamos a bueno, dimensiones SP tienda.
Bueno. Execute, ya está. Ahora mismo la abreviatura no me va. Bueno, bien. Ejecutamos y simplemente, como es un select, nos va a devolver los valores de la tabla. Bien, hemos entonces visto que se pueden crear prácticamente todo lo mismo que creamos en SQL Server dentro del Data Warehouse. Y con esto construimos nuestro almacén de datos. El almacén de datos, vean que tiene aquí debajo el modelo semántico por defecto. Es decir, ya desde aquí podemos entrar y tenemos las tablas que se han creado y las tablas de estadísticas, ¿vale? Podemos aquí pues traer tiendas y traer vendedores, ¿vale? Diseño automático que las crea todas. Aquí está vendedores, aquí está tiendas. Bueno, la vista, la tabla, aquí ha creado todo por defecto. Podríamos crear una vista que solamente tuviera las que nosotros necesitamos. Y a partir de aquí, bueno, pues lo que ya sabemos, ¿sí? Bueno, creo que ya está todo. Déjenme revisar un poquito los temas. A ver si está proyectado todavía. Aquí. En lo que busca, déjame, Sí. espérate, perdona, para lo que Diana busca, porque no estoy seguro si mencionaste esto. ¿Dónde lo tienes abierto el Fabri? Aquí. Sí, en esta. Aquí mismo, ¿no? Sí. Aquí, sí. Cuando aquí en el área de trabajo, porque a mí eso me parece súper interesante, en el almacén de datos, una de las tablas del almacén de datos, ¿dónde estamos? Porque ahora estoy perdido, si estamos en el almacén de datos. No, en el almacén no. Perdón, en el Lakehouse, aquí en el Lakehouse, que tenemos, de donde hemos traído para las consultas, para hacer el join, hay una tabla aquí clientes, o la tabla municipio, ¿vale? Que no sé si se ve bien el icono ahí, pero es una tabla que es un acceso directo. ¿Recuerdan los accesos directos? Esa tabla en realidad está en el Lakehouse, en un Azure Lakehouse, como hicimos en la clase anterior, en la sesión anterior, que hicimos un acceso directo de una tabla que está en un Lakehouse. Entonces, podíamos haberlo hecho también de Amazon o de Google. Y entonces no hay ningún problema en hacer lo que hemos hecho ahora, pero con una tabla que en realidad parte de unos datos que no están ni en Fabric, sino que están originalmente o en Azure o en Google o en Amazon. O sea, estamos uniendo sin copiar los datos en una misma consulta SQL, datos que están en diferentes orígenes. Lo podemos hacer utilizando una combinación del Lakehouse con sus accesos directos de tabla y el almacén con tus consultas, lo que viene, ¿no? Ese detallito, perdón, porque me parece importante ese detallito. Sí, sí. ¿Ya terminaste aquí lo que estabas mostrando? Vale. Bueno, sí, había una pregunta por ahí. No sé si tú tienes. Yo respondí por el chat, Sergio. Hice una pregunta. Yo respondí, por lo que yo sé en este momento, aquí todos estamos aprendiendo. Hasta ahora, lo que yo sepa, el Restore no lo puedo hacer directo de un backup de SQL Server. Pero hay una variante que es generar los scripts para crear y para lo otro. Bueno, hemos visto aquí también faltaba una cosita que era conectarnos, no sé si lo hiciste, de conectarnos desde Management Studio. Sí. Ya, vale. Vale. Queda ahí nada más. Entonces, lo que quedaría sería la ficha esta. Un segundo, que por eso yo metí aquí me puse a hablar, porque ya me tocaría mi turno de, entonces, esto de acá. O sea, la versión inicial de lo que llamamos esta la tarjeta o la ficha del
del almacén es simplemente para recordar que aquí solo hay tablas, aquí solo son datos estructurados, ¿vale? Aquí hemos visto como, repito, él tiene un motor de SQL, lo que ha mostrado Diana, que se pueden crear los datos, pero para tener claro que no es la única manera de traer datos hacia un almacén. Aquí a la izquierda tenemos dos componentes de Fabric. Uno son los flujos de datos generación 2 y los otros, perdón, en los flujos de datos de generación 2, que son estos de acá, y las canalizaciones. Son dos componentes de Fabric que veremos más adelante y con los cuales se pueden mover datos hacia el almacén de datos. Ajá. Y también aquí a la derecha pongo de los lugares de donde se pueden leer datos del almacén. Aquí pongo estos elementos también, que de nuevo la canalización, el flujo de datos, los blocs de notas Spark, Power BI, que Power BI tanto se puede conectar por SQL como que puede utilizar directamente el modelo semántico. Y claro, como esto es SQL y tiene cualquier herramienta que se pueda conectar a SQL, puede, si tiene los permisos asociados, puede leer o escribir datos en el almacén de datos. ¿Vale? Bueno, eso, la próxima sesión sería el día 30. Recuerden que lo estamos haciendo cada 2 jueves, el día 30, y que vamos a seguir hablando otras cosas del almacén de datos. Hay una cosa muy interesante que es el mirroring, que es algo parecido a los accesos directos, pero cuando queremos copiar datos de otras bases de datos. Que queremos como sincronizar los datos de otra base de datos hacia aquí, hacia un almacén, podemos utilizar lo que se llama el mirroring. Otra cosa interesante es clonar una tabla. Vamos a ver algunas de esas cosas, que no daba tiempo hoy porque si no esto se hace muy largo. Recuerden, gracias por estar hoy y los esperamos el próximo. Muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta. Sí, no estemos. Sí.